You all assume I'm safe here in my room, unless I try to start again. I don't want to be the one the battles always choose, 'cause inside I realize that I'm the one confused. I don't know what's worth fighting for, or why I have to scream. I don't know why I instigate and say what I don't mean. I don't know how I got this way. Hola amigos, soy Hongdark 666, con la cuarta parte de Asesinos en Serie. En esta ocasión hablaremos de un asesino estadounidense llamado Edward Hein, y como invitados, N y Rams Question. Hola amigos del YouTube. Hola a todos, gracias por invitarme Dark. De nada, bueno ahora sí comencemos y ya todos saben que sigue X3. Edward Theodore Hein, también conocido como el carnicero de Plainfield, nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Hein era el segundo hijo de una pareja que lo había tenido a él y a su hermano sin amor. La madre de Hein, Augusta Hein, era una mujer austera y fanática religiosa. Por el otro lado, Josh Hein, el padre de nuestro protagonista, fue educado por sus abuelos en una granja cerca de La Crosse, y cuando cumplió la mayoría de edad, se marchó a la ciudad donde cambiaba constantemente de trabajo. Empezó a beber y en 1899 se casó con la ya mencionada madre de Hein. Desde el primer momento la vida de Edward estuvo dominada por su madre, que era quien llevaba el negocio familiar, ya que su marido se pasaba el día gastándose el dinero en bares. Su madre siempre les dio una disciplina muy dura, castigaba a sus hijos y nunca fue capaz de ofrecerles el consuelo y amor de una madre. Nunca tuvo contacto con otros niños, pues todo el mundo suponía ante los ojos de esa madre una amenaza para la pureza moral de su hijo. Así pasó durante 39 años hasta que la mujer murió víctima de un ataque al corazón, dejando tras ella un hombre dependiente, reprimido y solo, en un mundo que apenas comprendía. 5 años después se refugió en otro, un mundo donde la frialdad, la violencia y la represión que había sufrido en su infancia se retorcían de forma atroz en su mente. Aparentaba ser un hombre inofensivo y tímido, pero su personalidad ocultaba un terrible psicópata que convirtió su granja en un matadero humano. En la tarde del 8 de diciembre de 1954, un granjero de Plainfield, en Wisconsin, entró en la taberna de los Hogan a echar un trago en esa fría tarde de invierno cuando descubrió con espanto un gran reguero de sangre que cubría las tablas de madera del suelo. La propietaria Mary Hogan había desaparecido. El sheriff observó que no había señales de lucha aparentes y que la caja registradora seguía llena, pero determinó que la mujer había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrastrado hasta un coche que esperaba fuera. Los informes forenses tan solo confirmaron las conclusiones a las que había llegado el sheriff y no arrojaron ninguna luz sobre el caso. La desaparición de Mary era un misterio. Así fue como Mary Morgan fue la primera víctima de Hein, o por lo menos eso parece, ya que antes que ella hubo otras desapariciones. En 1947 Georgia Weckler, de 8 años, desapareció en Jefferson después que un vecino la llevó a su casa en su coche. En 1952 el granjero Victor Boone Travis desapareció junto a su amigo Ray Burgess, y un año después, Evelyn Artley, de 15 años, desapareció cuando cuidaba a los niños de un vecino. 3 años después de la muerte de Mary Hogan, Ed Hein asesinó a Bernice Gordon, dueña de una ferretería del pueblo. También en esa ocasión se llevó el cadáver en la furgoneta, pero en esta ocasión habría un testigo. En su última anotación estaba el nombre de Ed Hein, quien habría vendido su último anticongelante. 2 policías arrestaron a Hein, mientras otros 2 se dirigían inmediatamente hacia su granja con la intención de llevar a cabo un registro. Al pasar dentro, el sheriff sintió como algo le rozaba el hombro, y al volverse se topó con un cuerpo decapitado de mujer con un profundo agujero en el estómago que colgaba del techo. Después de recuperarse del shock por el horror que habían presenciado, y tras pedir ayuda por radio, los 2 hombres volvieron a la casa. El cadáver colgaba de un gancho por el tobillo, y con un alambre le habían sujetado el otro pie a una polea. Habían rajado el cuerpo desde el pecho hasta la base del abdomen, y las tripas brillaban como si las hubiesen lavado y limpiado. No había duda que el causante de ese terrorífico espectáculo era una persona enferma. Era difícil de creer que un ser humano pudiera vivir allí.
Por todas partes se veían montañas de basura y desperdicios, cajas de cartón, latas vacías, herramientas oxidadas, excrementos, revistas pornográficas, de terror y de anatomía humana, chicles pegados en las tazas y una dentadura sobre el mantel de la mesa. Más tarde, cuando llegaron más patrullas, se descubrió el horror de la casa. Había cráneos esparcidos por la cocina. Una inspección más detenida reveló que una silla, así como lámparas, papeleras, las fundas de los cuchillos, prendas de vestir, chalecos y un cinturón hechos con piel humana. Entre otros atroces descubrimientos, encontraron cajas con restos humanos, en los que se encontraron los de Bernice, Warden y otros cuerpos sin identificar, una colección de 9 máscaras de piel humana con el pelo aún intacto. La única habitación de la casa que parecía normal era una sellada con tablones en la puerta y perfectamente ordenada, la de su madre. Desde que su madre murió en 1945, 12 años antes, la habitación había estado cerrada con clavos como un sepulcro. Ed explicó a la policía después de su detención que después de su fallecimiento, su madre se mantuvo en contacto con él durante más de un año, hablándole mientras se adormecía. Dijo que había sido en esa época cuando desarrolló su fascinación por la anatomía. Le fascinaban los reportajes sobre la operación de cambio de sexo y se planteó el convertirse él mismo en mujer. También declaró solo recordar muy confusamente haber asesinado a Bernice Warden y que los demás cuerpos los había sacado del cementerio. Eso lo pudo comprobar la policía cuando al excavar las tumbas en las que había estado Jane estaban completamente vacías. Los médicos del Hospital Central del Estado decidieron que el asesino no estaba capacitado para ir a un juicio y fue hasta los años 68, cuando después de un juicio que duraría una semana, se le declaró culpable de 2 asesinatos, pero al aducirse su locura, es de nuevo internado. El caso de Ed Gein es, desde un punto de vista médico, uno de los más complejos de la criminología. Voyerismo, fetichismo, travestismo y puede que necrofilia, integraban su personalidad. Cuando los psiquiatras comenzaron a considerar las causas de su comportamiento, sugirieron que Jane estaba enamorado de su madre y que cuando murió se obsesionó en buscar a alguien que le sustituyera, pues el parecido entre su madre y sus víctimas era extraordinario. De niño buscaba el amor de su madre, el cual fue negado una y otra vez. Así fue como su mente desarrolló una nueva personalidad, un Ed que odiaba a la mujer. Finalmente, el 26 de julio de 1984 Jane murió por influencia respiratoria. Y ya para terminar, como dato diré que algunas películas están basadas o se inspiraron en él, como puede ser El silencio de los corderos, Aníbal Lecter y La matanza de Texas con el antagonista Leatherface.